damos la bienvenida al servicio dominical, agradeciendo al Señor por este día tan hermoso que el Señor nos ha permitido estar en nuestras casas disfrutando de este culto dominical. Enviamos nuestros rostros al Señor. Padre, te damos gracias en este precioso momento, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de aún no estando en un lugar fijo con nuestros hermanos, podernos congregar, Señor, recibir la palabra de Dios, las enseñanzas, también, Señor, con el deseo que pones en nuestro corazón de querernos edificar mutuamente. Yo te ruego, Señor, en este momento donde hay ansiedades, donde hay temores, que tu palabra sea el que nos sustente, como dice tu palabra, por nada estéis afanosos, sino antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Señor, a ti sea la gloria y la honra en este día especial. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana de domingo vamos a disponernos para alabar a Dios. Acomódese, póngase cómodo, agarre sus cojines o póngase de pie, cante como usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Pero cante. Y aunque su vecino se pregunte, ¿y este por qué está cantando, verdad? Usted le está diciendo con su alabanza de que usted cree en lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 18, 31 y 32 dice, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y el que hace perfecto mi camino. ¿Verdad? El Señor nos guía y nosotros vamos agarrados de Él. Entonces usted va a cantar en esta mañana, vamos a cantar todos, al que me ciñe de poder, y también bueno es alabarte, Señor. Y prepararemos nuestros corazones para el mensaje con la alabanza Dulce Refugio. Son solo 3 alabanzas, hermanos. Y cante al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos en Cristo, amados de la Iglesia Misión, Visión, Discipulado. Para mí es un privilegio estar en este tiempo compartiéndole la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios porque me da este privilegio de ser su instrumento para la edificación de esta grey. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses conforme lo hemos venido haciendo domingo tras domingo en los cultos dominicales de una manera expositiva. Hoy nos corresponde estudiar el pasaje que encontramos en Colosenses capítulo 3 versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 3 versículos 16 y 17. Le invito a abrir sus Biblias y buscar la palabra de Dios. Dice así Colosenses 3, 16 al 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El mensaje de hoy lo he titulado Rebosados de la voluntad de Dios. Recuerde que nuestro eslogan para el año 2020 es a sembrar. ¿Y qué es lo que el sembrador sale a sembrar? A sembrar la palabra de Dios. Así que procuremos con la enseñanza de hoy estar preparados, rebosados de la palabra de Dios, rebosados de la voluntad de Dios, que nuestras jabas estén llenas de semillas para salir a sembrar. Prestemos atención a lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa misma palabra que hemos estado estudiando en las Escrituras, la cual es nuestro único alimento espiritual, la que nuestro Dios nos exhorta a que debemos desearla
como leche no adulterada, al nivel de como los niños desean la leche. Así nosotros debemos estar deseosos cada vez de que tenemos la oportunidad de ser alimentados de la palabra de Dios, buscarla con anhelo, alimentarnos de ella. Es nuestro único alimento espiritual. Es la dieta perfecta para nosotros, una dieta balanceada, como lo vemos durante el tiempo del discipulado en el tema que tiene que ver con la palabra de Dios. Y además, hermanos, tenemos que reconocerlo, tenemos acceso a ella por todos los medios. Ahora en estos tiempos estamos transmitiendo los mensajes por internet. Tenemos nuestras Biblias en casa, en los celulares, que generalmente estamos conectados a las diferentes redes sociales. Tenemos la Biblia en digital. Y asimismo una serie de hermanos, maestros de la escuela dominical, tu discipulador, tu pastor, un cuerpo de hermanos con deseos de compartirte y alimentarte por medio de ella, con la cual debes sobreedificar sobre la roca que es Cristo, pero tú eres responsable de ver cómo sobreedificas, y esa sobreedificación debes hacerla de este templo del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Alabamos al Señor diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La pregunta es si de verdad lo hacemos con convicción y lo estamos haciendo. Prestemos más atención al versículo que está en Josué 1:8. Nunca se apartará este libro de la ley. Nos está diciendo de que nuestra dieta de alimentación espiritual no es dosificada ni racionada, es constante, es permanente. Para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, no solamente debemos alimentarnos, no solamente debemos llenarnos, sino que esta palabra debe abundar de tal manera que rebose. Por eso el mensaje de este día es: rebosados de la voluntad de Dios, considerando que la voluntad de Dios es su palabra. Dice así el versículo de Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para que esté en mi boca, tengo que profundizar en ella, tengo que leerla y tengo que meditarla. Y además, está en mi boca, significa que cuando yo la abro, cuando yo hablo, ¿qué hablo? Hablo la palabra de Dios, que de hecho para eso hemos sido llamados, para ser sacerdotes, para ser testigos, para ser embajadores, para predicar las buenas nuevas. Dice: en ella, ¿qué debo hacer? Sino que de día y de noche meditarás en él. De día solamente, durante el día, de noche no. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Con qué propósito? Para que medites en ella y seas hacedor entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Quieres que todo te salga bien? Bueno, haz esto. Haz conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora busca Salmos 1. Estoy haciendo referencia a los cánticos que tocamos generalmente en los cultos de los viernes. Salmos 1. Recuerde que le he dicho que toda la enseñanza de nuestra iglesia es integral. El crecimiento de cada grupo es integral y la enseñanza que estamos dando, cada una de ellas es parte de la dieta que el Señor nos está mandando. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero ¿qué quiero destacar de qué tan bienaventurado es este hermano? Ni estuvo en camino de pecadores, ok, ese puede ser un tema para después, ni en silla de escarnecedores ha sentado, pero lo que quiero destacar es: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, estamos procurando que como iglesia tengamos las casacultos. Si no presencialmente, y ojalá pudiéramos volver a tenerlas presencialmente y la tengamos en más hogares,
más lo que se le llama generalmente en el léxico evangélico, más células en las diferentes casas, en los diferentes barrios. Pero mientras estamos en esta situación donde estamos en una cuarentena, ¿qué debemos hacer? Debemos procurar encontrarla. ¿Dónde está la fuente? Nuestra iglesia tiene un plan maestro. Estamos procurando tener entonces small groups por medio de la transmisión virtual a los chicos, a los jóvenes, a las damas, la escuela dominical, también los discipulados no se han detenido, los cultos dominicales estamos transmitiendo, los cultos de los viernes los estamos transmitiendo. Solo debe preguntar, pastor, ¿en qué puedo yo apoyar para la próxima transmisión, para el próximo culto? Hermano, yo oro, hermano, yo digo los anuncios, hermano, yo anuncio las alabanzas, hermano, permítame cantar un especial para transmitirlo en el próximo culto virtual. Dele, hermano, dele. Solamente ponga en su corazón ser colaborador, ser un instrumento de edificación y de provecho para el resto del cuerpo. Pero para lograr lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que nos une? Además de que ese enlace entre nosotros los hermanos es el amor de Dios. Tenemos una misma mente y un mismo sentir. Y ahí está la palabra del Señor. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Deleítate en la palabra de Dios. Deleítate en la lectura. Deleítate en la meditación de ella. Cuando tengas un hermano enfrente que te está enseñando la Biblia, deleítate en su enseñanza. Dice, y en su ley medita, igual que lo estamos viendo en otros pasajes, de día y de noche. Recuerda que la palabra de Dios es la misma. Todo va a cambiar. La crisis del coronavirus llegó y se va a ir. Pero, ¿qué nos dice Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en este punto, en el punto que estamos viendo, que es que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros como el punto número 1, también tienes que estar dispuesto a renovar tu entendimiento. No lo hemos visto todavía, lo vamos a estar viendo en la escuela de obreros. Ahora mismo solamente vamos por la regla número 2. Pero hay una regla de estudio bíblico que dice que debes estar dispuesto a cambiar cualquier cosa que hayas aprendido con tal de reemplazarlo por la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. Bota todo lo que hayas aprendido en el mundo supuestamente acerca de Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, hermano, deleítate en ella. Pues bien, por medio de la palabra de Dios, por medio de ese recurso tan valioso que el Señor, como buen Padre responsable, nos ha dejado en esta tierra, en este mundo, para que nos podamos conducir correctamente delante de Él, nos podemos entonces exhortar los unos a los otros, lo cual es la voluntad de Dios. Vayamos a nuestro pasaje principal, que está en Colosenses 3:16 y 17. Vamos a continuar en el versículo 16, donde dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso ya lo leímos. Ahora vamos a profundizar en qué parte. Exhortándoos y enseñándoos unos a otros en toda sabiduría. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, recuerda que estamos hablando de vida cristiana. En primer lugar, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en mí. ¿Y qué debo hacer con ella? Debo utilizar esa palabra para exhortar a mi hermano, para exhortarnos los unos a los otros. Dice 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, amén, útil para enseñar,
ella es la que vamos a utilizar para enseñar. Es la voluntad de Dios, es lo que Él desea que nosotros hagamos, que nos exhortemos los unos a los otros. Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué tenemos que hacer cada día? Y de esta manera, a una manera de mantenimiento preventivo, debemos exhortarnos cada día para que no se endurezca nuestro corazón por el engaño del pecado. Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, y por supuesto que creemos fielmente que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Hoy me decía un hermano: cuidado que nos vamos ya pronto en el rapto. Cuidado que nos vamos en el rapto. Ok, listo. Amén, que así sea, nos vamos. ¿De acuerdo? Entonces, mientras tanto, ¿qué debo dedicarme a hacer? Ocuparnos de la lectura, lo vimos en el punto anterior, la exhortación y la enseñanza. ¿Y este mensaje para quién es, hermano? Para ti, para mí. Todos los que estamos viendo este mensaje y los cristianos que no estamos viendo este mensaje, hemos sido llamados para dedicarnos a leer nuestras Biblias, exhortar y enseñar. Primera Timoteo, aquí cerquita, un par de versículos de capítulos después, 6:2. Y los que tienen amos creyentes. Mira, tienes un jefe y ese jefe es cristiano. Entonces, estamos hablando del cristiano. No lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. ¿Cómo puedes servir mejor al hermano cristiano? Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Qué tienes que hacer con tu hermano que es creyente? Vamos a hacer este énfasis en que es tu hermano, es cristiano, enseña y exhorta. No lo tengas por menos porque es tu jefe. Hermanos, y además, sin la palabra de Dios todavía fuéramos esclavos. Dice Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Hemos visto por las cartas de Pablo que hemos estado estudiando. De paso, aquí mismo en Colosenses hemos estado estudiando acerca de la vieja manera de ser, del viejo hombre, las costumbres del viejo hombre por la cual la ira de Dios se va hacia el incrédulo, y cómo nos exhorta a cambiar. Y cuando nos exhorta a cambiar, dice: ustedes son iglesia y ustedes andaban en estas cosas, en el pecado. Nosotros como iglesia caemos en el error de pecar, y muchas veces no hemos dejado las cosas de nuestra vieja vida, de nuestro viejo hombre, y en esos casos somos esclavos del pecado. Sin embargo, ¿cómo podemos ser libres? Por medio de la exhortación de la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. Solamente por medio de la palabra de Dios el joven será corregido de su mal camino. Y aquí dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad es la palabra de Dios. Cuando conocemos la verdad, somos liberados de esas cadenas del pecado, esa esclavitud del pecado, del cual Cristo ya murió, y tú todavía estás aferrado a esas cadenas de pecado, porque tu mente no ha sido renovada por medio de la palabra de Dios. Juan 8:31, un versículo antes, dijo Jesús, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo seremos verdaderamente los discípulos de Jesús? Primero tenemos que conocer la palabra de Dios. La palabra de Cristo debe abundar en nosotros, meditar en ella, andar en ella. Debemos exhortarnos los unos a los otros. Esa manera de retroalimentación entre hermanos y exhortación cruzada entre hermanos es la que va a provocar que como iglesia la palabra de Cristo more en abundancia, viva en abundancia en nosotros. ¿Y qué va a pasar? Seremos hacedores de ella para entonces poder decir, somos verdaderamente sus discípulos. Esposos exhortando a sus esposas. ¿Qué nos dice Efesios 5, 25 al 26? Maridos, tú que eres esposo, tú que eres cabeza de familia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ama a tu esposa. Ama a tu esposa, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es nuestra responsabilidad de esposos. Junior, Luis, Nicolás, Leonardo y los demás hermanos casados que no he mencionado, Víctor, Eliseo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que edificar a nuestras esposas. Tenemos que exhortarlas en la palabra de Dios para santificarlas, para presentarlas a Dios. Cuando estemos delante de Él, presentarle nuestras esposas a Dios santas, apartadas para Él. Pero ¿cómo se logra ese efecto de la santificación de las esposas? En el lavamiento del agua por la palabra, esa palabra de Dios que va a llegar a nuestra vida y va a comenzar a desplazar, a sacar, a lavar todo lo contaminado que está en nuestro corazón. Bueno, esa es responsabilidad nuestra. Así también como es responsabilidad nuestra como pastores en casa, ministrar a nuestros hijos. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué vemos aquí? Los padres tenemos que instruir a nuestros hijos y la mamá dar dirección. Entonces nosotros como padres tenemos una responsabilidad como nuestros hijos y los que somos matrimonios también juntos trabajando en equipo para el crecimiento espiritual de nuestros hijos. En pocas palabras, exhortándonos los unos a los otros. Hermano, vuelva al pasaje principal que está en Colosenses 3:16 y dice la palabra de Dios: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es como quien dice la tercera parte del versículo 16 que voy a desarrollar en este punto 3. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sabes una cosa, hermano? Alaba al Señor. Exáltale con alabanzas. Llegas a la iglesia triste y dices, pero pastor, lo que pasa es que hoy no me siento para alabar. Ok, eso tiene su ruta, tiene su explicación y tiene su tratamiento. ¿Cómo te sientes hoy con toda la prueba que está ocurriendo con el tema del COVID-19? Pastor, estoy triste. No les voy a mentir, hermanos míos. Anoche me llegó una noticia que realmente conmovió mi corazón por alguna persona que había fallecido con el tema del COVID-19. Después se aclaró de que no era cierto, pero en ese momento me sentí impactado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿De acuerdo? Ora, dice Santiago 5:13. Llegas a la congregación, te conectas ahora mismo en el culto online y estás acabangado, estás triste, estás desanimado. ¿Qué haces? Santiago 5:13.
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, pero hazla. No te ahogues en tu aflicción, para que entonces salgas de ese estado afligido. Ya no estés afligido. El Señor te llene de gozo. Recuerda, regocijaos en el Señor siempre. Recuerda que Él te da paz a tu mente y a tu corazón después que tú oras. Y cuando tienes esa paz y tienes ese regocijo, canta alabanza. Dice, ¿está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿A quién? Salmo 135. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová. ¿Quiénes debemos alabar al Señor, a nuestro Dios? Los que estáis en la casa de Jehová. Y lo mejor de todo esto es que ya nosotros, nuestro cuerpo es casa de Dios, templo del Espíritu Santo. En los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Ahora, ¿quieres más? ¿Por qué tienes que alabar al Señor? Además de que el versículo de Colosenses 3, 16 dice que debo hacerlo, hay mayor motivación para hacerlo. Recuerda que la fe se incrementa a la medida que tú lo vas conociendo a Él cada vez. ¿Y cómo vas a conocerle cada vez más? Leyendo su palabra, meditando en su palabra, conociéndole, conociendo su personalidad, su carácter, por medio de la palabra de Cristo, la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 136? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2, alabad al Dios de los dioses. Versículo 3, alabad al Señor de los señores. Versículo 4, al único que hace grandes maravillas. Versículo 5, al que hizo los cielos con entendimiento. Versículo 6, al que extendió la tierra sobre las aguas. Versículo 7 del Salmo 136, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Versículo 25, y así nos vamos, con muchos más por qué debo alabar al Señor. El versículo 25 dice, alabad al Señor, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos. Alábale, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuánto debes alabarle? Dice el Salmo 138, ahí cerquita, cambia nada más una página. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Te alabaré, no olvides esta parte, te alabaré con todo mi corazón. Salmo 138, 1. Te alabaré con todo mi corazón. ¿Y qué más puedes hacer? Con instrumento. Salmo 150. Voy a ver si se lo puedo entonar al estilo de mi hermano Eric Cedeño, que nos estuvo visitando en la congregación. Me acuerdo un cántico que él cantó, bueno, hace mucho tiempo. Él dice así: alabad a Dios en su santuario, alabad a Dios en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle al son de bocinas, con salterio y arpas, con pandero y danza, con cuerdas y flautas. Hermano, alaba al Señor con lo que tengas, con las palmas, con tu cuerpo, con tu corazón, con tu voz, de todo tu corazón, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Dice el versículo 6, todo lo que respira, y ese es otro cántico, todo lo que respira, alabe a Jehová. Hazlo a la manera de, ¿sabes quién?
de Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, estaban golpeados no poco, dice las Escrituras en Hechos 16:25, fueron echados en el calabozo de lo más profundo, y además sus pies estaban agarrados con los cepos. ¿Y qué hacían ellos? Dice Hechos 16:25. A medianoche ellos estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos oían. Cantando himnos a Dios, y los presos oían. Cuando hubo un gran terremoto, ningún preso se escapó. Y esa noche hubo fiesta en los cielos, porque se convirtió al Señor el carcelero y toda su familia, y además tomaron una decisión de obediencia y se bautizaron. Alábale al Señor hasta que reflejes a Cristo en ti. Para terminar, hermanos, el punto número 4 de esta enseñanza, volvamos a nuestro pasaje principal en Colosenses capítulo 3, pero esta vez vamos a leer el versículo 17. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor. Parte práctica de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Dice Colosenses 1:16. Esto es para que tengamos conciencia de cuál es nuestro lugar en la tierra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que eres tú fue creado para Él. Por lo tanto, todo lo que hagas, hazlo para Él, hazlo en su nombre, porque tú fuiste creado para Él. Además, según 1 Corintios 6, 19 al 20, somos de Dios. Recuerda que tú eres de Dios, tu cuerpo y tu espíritu pertenecen a Dios, por lo cual nosotros, ¿qué debemos hacer? Glorificar al Dios que nos compró por precio con la sangre de Jesucristo, y muere a ti, renuncia a ti, entrégate al Señor en un culto sacrificial, racional. Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muera tu yo y entrégate a Cristo, entrégate a Dios en sacrificio vivo. Muere a tu voluntad y empieza a que la palabra de Cristo more, o sea, que viva en abundancia en ti, para que tú empieces a caminar en la llenura del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Él. Pues bien, ahora sí, para terminar, acciones a tomar. 5 puntos sencillos en esta nueva vida en Cristo, en esta vida cristiana. 5 puntos a seguir. Llena y que rebose tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Sé hacedor de su voluntad. Alaba al Señor con toda tu vida, de todo tu corazón. Alaba al Señor hasta que reflejes a Cristo en ti, y haz todo para Dios. Hermano, Dios te bendiga, y que la gracia del Señor sea con toda la congregación, con todos nosotros, para que su paz esté en nosotros en estos tiempos de pruebas. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendiciones. Bendición, hermanos, estar nuevamente con ustedes, despidiendo este culto, dándole gracias a Dios primeramente por su palabra, por el deseo de nuestros corazones de querernos edificar,
por el deseo de nuestros corazones de quererles alabar, de querer estar en familia, disfrutando siempre de su presencia. En este momento, cuando más tiempo tenemos, es el tiempo que queremos dedicarle al Señor con todo fervor, fervientes en oración, dice el Señor. Y bueno, vamos a inclinar nuestros rostros despidiéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta a través de nuestro pastor. Gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que hay en nuestro corazón un deseo de servirte, aún en estos planes, Señor, que nosotros desconocíamos. Pero tú pones en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, el deseo de siempre hacer mucho más abundantemente, porque solamente la fortaleza que viene de ti es la que nos sustenta y la que nos fortalece. Padre, yo quiero en este momento, Señor, honrarte, Señor, bendecirte, Señor, porque tú tienes todas las cosas bajo control. No hay nada que se te escape. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y queremos orar, Señor, por nuestros hermanos que a partir de mañana pues irán a trabajar, Señor, porque en las excepciones para poder quedarse en casa no aplican a ellos. Señor, yo te pido que tú los guardes con tu bendito gracia, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, que tu ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiendes. Señor, gracias te damos porque tú, Señor, eres el que sustenta nuestras vidas, es el que nos guarda de todo mal. Y Padre, eres el que también nos llenas de favores y de misericordia. Y yo quiero honrarte y también bendecir a nuestros hermanos que nos están escuchando. Bendícelos, Señor, en este momento. Llénalos de tu amor, de tu gracia. Que sea un momento, Señor, para que podamos estar más enfocados en edificarnos como familia, en amarnos, en demostrar, Señor, lo que hemos aprendido desde el campamento y en tu iglesia, Señor. ¿En qué conocerán que son tus discípulos? En que se amen los unos a los otros. Padre, y en ese amor, Señor, queremos despedir este culto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.